Hola, ¿cómo están? Para esta emisión nos trasladamos al borde del mar, a la ciudad de Noordwijk, frente a una de las postales más reconocidas de Holanda, el agua. Y es sobre el agua y la lucha de Holanda para hacerle frente a las inundaciones que hoy vamos a hablar nada menos que con el alcalde de Noordwijk, esta ciudad costera de Holanda, una ciudad de las más frágiles, podemos decir, que puso manos a la obra para elevar diques artificiales, aprovechando la presencia de las dunas, un ejemplo que ha llamado la atención hasta de la propia NASA. Pero antes vamos a comenzar hablando de la eutanasia, que acaba de cumplir 10 años desde la promulgación de la ley. Para este tema, el primero de Gran Angular, agradecemos las preguntas que nos envió nuestra audiencia. Así empezamos. Vamos a hablar del tema, bueno, de la eutanasia hace ya 10 años desde la aprobación de la ley en Holanda. Nosotros lo hemos tratado en el programa de radio de Gran Angular, pero quiero empezar primero con una de las preguntas de Eric desde Perú. Él quiere saber qué llevó a Holanda entonces, hace 10 años, a legalizar la eutanasia, profesor. Bueno, era una evolución en la sociedad y no se llevó de repente, duró mucho tiempo, años de negociar y todo. Yo creo que la eutanasia va bien con la cultura holandesa, porque siempre ha tenido una cultura de derechos, tolerancia y también de la voluntad de la gente, que se respete la voluntad de la gente. Justamente, ¿no? Holanda se caracteriza por ser un país muy progresista y abordó estos temas, el aborto, el casamiento entre parejas homosexuales, sí, la legalización de drogas blandas, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, el tema de la eutanasia no sé si decir no prosperó, pero en todo caso no fue adoptado por muchos países. Apenas podemos mencionar a Bélgica, Luxemburgo, Suiza, algunos estados norteamericanos. Pero ¿por qué razón cree usted la eutanasia es tan difícil de aplicarse y de prosperar, podemos decir, en otros países? En su opinión. Bueno, yo creo que es porque la eutanasia fundamentalmente es matar a gente, ¿no? Es la muerte, y la muerte asistida, y como que son los médicos que tienen que hacer esto. En principio la eutanasia hay una ley, pero aún está en el Código Penal, así que no está liberalizado completamente, no está legalizado. Hay una ley que dice que se puede hacer cuando se conforma a muchas condiciones. Pero han puesto condiciones y entonces se puede hacer. Los médicos aún siempre piensan, tienen en sus genes, digamos, que han elegido la profesión para ayudar a la gente. Una contradicción en ese punto ahí, me parece. Bueno, yo no creo que haya contradicciones. Para ayudar y para curar. Normalmente es lo que el médico hace, o aliviar, y sienten que hacer activamente algo para que muera una persona va a contra de sus principios o de sus sentimientos. Claro. Pero muchos médicos ahora, y antes también, más y más, han dicho o han pensado que ayudar es más importante que solamente curar. Claro. Profesor Vicente Van Gaal, le decía una de las oyentes nuestras del programa de radio, Rosa, desde México, hace una pregunta que es importante para entender plenamente en qué consiste la eutanasia. ¿Cuál es el procedimiento, si nos puede explicar? Como hay esta ley, que es posible en casos de enfermedad sin cura y sin perspectiva, él o la paciente puede preguntar por eutanasia. Y entonces, normalmente va a través del médico de cabecera o el especialista que trata, el oncólogo o lo que sea, porque muy a menudo son
pacientes con cáncer. Y cuando se ponen de acuerdo, consultan a un otro médico que se llama SCEN, médico SCEN, y es como una segunda opinión. Es como una segunda opinión. Sí. Bueno, la eutanasia la activa, como se hace en Holanda, no es primero morfina, es la decisión. Consensuada, además. Consensual. Exacto. La fecha. Y entonces entra un procedimiento médico con la infusión y se dan los medicamentos necesarios para que la persona muera. Yo tengo una pregunta de Rola Said desde Estados Unidos. Él se manifiesta en contra de la eutanasia, al igual que Jorge desde Venezuela, y preguntan si desde el punto de vista de la ética profesional de un médico es correcto hacerlo y si no sienten remordimientos. Bueno, hay médicos que piensan así, seguro, pero hay más y más médicos que tienen una otra visión de su profesión, y lo que también es muy importante es que también en países donde está prohibido legalmente, las encuestas en el público, en la población, todas indican que una gran mayoría querría que se legalice de alguna manera la muerte digna. Profesor Vicente Fanjul, le agradezco que nos haya atendido en su domicilio, muy amable, y le agradezco también en nombre de nuestra audiencia que acercó estas preguntas. Esperamos poder canalizar por medio de Gran Angular algunas de las dudas en torno a la eutanasia. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Y antes de pasar a la agenda de Gran Angular, ahora los invito a escuchar la opinión de un defensor de los derechos sindicales que participó del encuentro Organize to Change en Holanda. Allí participó junto a un grupo de enviados colombianos. Ana Karina Rosales habló con el abogado José Lucián Sanín. Él es director de la ONG Escuela Nacional Sindical. Sanín, de visita a Radio Nederland, expresó su oposición al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Lo escuchamos. Nos preocupa que nuestro país, que vive una tragedia humanitaria hace varias décadas, que tiene una situación laboral y sindical supremamente crítica, esté suscribiendo acuerdos que garantizan ampliamente los derechos a las empresas y no a las personas y a los trabajadores. Nosotros estamos pidiendo que el Parlamento Europeo no apruebe el tratado, y que antes que aproveche esta discusión para que se produzcan unos cambios en el tratado en relación con la asimetría que el tratado tiene en varios temas. No es lo mismo en términos económicos, políticos, estatales, la sociedad colombiana, la sociedad europea. Eso generaría muchos problemas en nuestra sociedad, entonces habría que equilibrar mucho más el tratado y adicionalmente pedirle que Colombia haga unos cambios en materia política que permitan superar la tragedia humanitaria que estamos viviendo. La agenda de esta quincena la abrimos con el anuncio para los murcianos de una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena. No confundir con el de Cartagena de Indias, que recién empieza el próximo 24 de febrero. Del domingo 12 al sábado 18, les pasamos el dato, podrán disfrutar de las secciones de largometrajes, cuento animado, documentales, cortometrajes y de la producción local. Recordamos a John Lennon en Gran Angular a 30 años de su asesinato, repasando las actividades alrededor del ex Beatle. La revista Rolling Stone publicó en su último número la entrevista íntegra que le concedió John 3 días antes de su muerte. Su viuda, Yoko Ono, convocó a un concierto en Tokio para recaudar fondos que destinará a la construcción de escuelas. Entre los países beneficiados fue seleccionado Guatemala. Además, Ono trabaja en la reedición de 121 temas bajo el título Gimme Jump Through, Dame algo de verdad. Y también con ocasión del 70 aniversario de su nacimiento, el pasado 9 de octubre, se publicaron 2 libros, la biografía John Lennon de Philip Norman y la reedición de Las muchas vidas de John Lennon de Albert Goldman. El nuevo y majestuoso Teatro del Bicentenario de Guanajuato acaba de abrir sus puertas y aspira a estar entre los mejores de América Latina.
fue diseñado por el arquitecto Augusto Quijano y se localiza en un terreno de 12.300 metros cuadrados en el Fórum Cultural del Estado. Y cerramos con algunas novedades musicales. Ciro, el ex Piojos, vuelve al Luna Park en Buenos Aires el 17 y 18 para presentar su disco solista Espejos, que lanzó en agosto. También La Renga está de estreno con su nuevo disco Algún Rayo, con música hard rock como la que suena de fondo, con el tema Canibalismo Galáctico. Seguimos pasando revista a las novedades discográficas. Juanes lanzó Parce, su nuevo disco que presentará en Nueva York el 25 y en Los Ángeles el 1 de enero. El grupo español Dover sacó a la venta Ica Quené y ahora las hermanas Llanos y Jesús Antúnez están próximas a presentarlo en Barcelona el 15 de diciembre en la Sala Apolo y en Madrid el 19 en la Sala Joy Eslava. Y por último, está saliendo en estos días el nuevo disco de Maná, Drama y Luz, después de 4 años de silencio. Está avisado, son las novedades discográficas, aquí en Gran Angular. Incorporamos también dentro de la agenda el anuncio del desembarco del colega Dante Landeo al frente del Europarade, el exitoso programa de Radio Nederland que durante años condujo el colega Alfonso Montealegre y en las últimas emisiones Jaime Báguena. Más información la encuentran en el programa Cartas de Sergio Acosta. Ahora un adelanto de la entrevista con Dante Landeo. Yo empecé en este mundo de la música, que cuando tenía 16 años me inicié en la radio haciendo programas musicales justamente. Y bueno, cuando me vine acá a Holanda ya dejé prácticamente de hacer esto que es la música, que es mi pasión. Y ahora afortunadamente, nuevamente, eso es una gran alegría que me llena, pero de mucho orgullo también. Iniciamos nuestra lista de éxitos de este mes de enero, que ya les adelanto hay más chicas que cantan y encantan, como en el Casillero 40. La británica... ¿Cómo ves tú esta diferencia? ¿Cómo es que piensas tú darle una fuerza, un aire diferente al Europarade? Bueno, no puede ser un secreto esto, pero yo creo que Jaime y Alfonso han hecho a su estilo muchas cosas. Ahora, yo tengo también algo de otro estilo, pero te digo que continuamos con el mismo ritmo en realidad, porque tenemos un formato que es el Europarade que ya está definido. ¡Feliz Año Nuevo 2011! Deseándoles mucha felicidad, amor y amistad. Este mes de enero venimos con una nueva imagen aquí en el... Holanda, como muchos saben, reposa prácticamente bajo el nivel del mar. A mis espaldas está la ciudad de Noordwijk, muy por debajo del nivel del mar donde nos encontramos en estos momentos. Una tercera parte del territorio, se dice, sobrevive gracias a los sistemas de diques. El agua, que ha sido una aliada de Holanda, también ha sido en buena medida una enemiga. Para evitar las inundaciones como ocurrieron en el pasado, el país estudia permanentemente nuevas técnicas de construcción. Y un ejemplo de estas nuevas iniciativas se encuentra aquí mismo, en Noordwijk, una ciudad al borde del mar. Noordwijk was een van de zwakste plekken van de Nederlandse kust. Wat is er gedaan om overstromingen te voorkomen? Wat er gebeurd is dat hier een dijk is gebouwd. En het was inderdaad een van de zwakste plekken, want op deze plek waar we nu staan waren de duinen 6,5 meter hoog. En voor de komende 50 jaar en de 50 jaar daarna moeten ze 8,5 meter hoog zijn om de zeespiegelstijging te kunnen weerstaan. En 1953 el país sufrió una gran inundación que le costó la vida a más de 1.800 personas. Desde entonces han sido construidos numerosos diques y presas para evitar futuras inundaciones. Noordwijk fue la primera localidad holandesa que tuvo el llamado dique artificial. Als de watersnoodramp van 1953, de weersomstandigheden, nu zouden plaatsvinden, zou die absoluut hier doorbreken en dan zou heel Holland tot en met Schiphol onderstromen. Dus het ging om grote belangen. En wat ze gedaan hebben is direct achter de boulevard een dijk bouwen door eerst de duinen af te graven, 8 meter diep, daarover beton gestort, dan blokken, basaltblokken, dan weer beton en daarvoor zand gestort ter een breedte van 60 meter, oftewel 1,6 miljoen kubieke meter zand. En dat is heel veel zand. Gracias Kim, gracias a los amigos que enviaron sus preguntas sobre eutanasia, el primero de los temas de hoy de Gran Angular, y ahora nos vamos despidiendo del programa hasta dentro de 15 días.
Volveremos durante la semana de Navidad, así que prometemos un programa especial de cierre del año. Soy Alejandro Pintamali y nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós, que estén bien. La eutanasia, que acaba de cumplir 10 años desde la promulgación de la ley. Para este tema, el primero de Gran Angular, agradecemos las preguntas que nos envió nuestra audiencia. Así empezamos. Vamos a hablar del tema, de la eutanasia hace ya 10 años desde la aprobación de la ley en Holanda. Nosotros lo hemos tratado en el programa de radio de Gran Angular, pero quiero empezar primero con una de las preguntas de Eric desde Perú. Él quiere saber qué llevó a Holanda entonces, hace 10 años, a legalizar la eutanasia, profesor. Bueno, era una evolución en la sociedad. Que hoy vamos a hablar nada menos que con el alcalde de Noordwijk, esta ciudad costera de Holanda, una ciudad de las más frágiles, podemos decir, que puso manos a la obra para elevar diques artificiales, aprovechando la presencia de las dunas, un ejemplo que ha llamado la atención hasta de la propia NASA. Pero antes vamos a comenzar hablando de la eutanasia. Y no se llevó de repente, duró mucho tiempo. Años de negociar y todo. Yo creo que la eutanasia va bien con la cultura holandesa, porque siempre ha tenido una cultura Hola, ¿cómo están? Para esta emisión nos trasladamos al borde del mar, a la ciudad de Noordwijk, frente a una de las postales más reconocidas de Holanda, el agua. Y es sobre el agua y la lucha de Holanda para hacerle frente a las inundaciones